Renuncié a la universidad de mis sueños para ayudar al negocio de mi padre, después de que él prometió que sería mía, pero luego se la dio a mi hermano y me llamó perdedor. Ahora están en quiebra y suplican ayuda. Cuando tenía 18 años, me aceptaron en la universidad de mis sueños. Era algo por lo que había trabajado muy duro. Tampoco era una escuela cualquiera. Esta era una escuela con uno de los mejores programas del país para lo que yo quería hacer. Había trabajado muy duro para esa aceptación. Equilibré mis calificaciones con actividades extracurriculares y, sinceramente, estaba encantado con eso. Sentí que todo mi arduo trabajo finalmente estaba dando sus frutos y podía ver mi futuro desarrollándose frente a mí. Pero justo antes de que estuviera a punto de aceptar mi oferta, mi papá me sentó para conversar seriamente. Había iniciado una pequeña empresa hace unos años y, si bien no estaba fracasando, definitivamente estaba pasando apuros. Estaba abrumado, trabajaba muchas horas y no podía seguir el ritmo de crecimiento que intentaba impulsar. Sabía que había estado dedicando muchas horas para intentar mantenerlo a flote. Me dijo que estaba perdido y que ya no podía manejar las cosas por sí solo. Dijo que si me quedaba y lo ayudaba a hacer crecer el negocio, algún día sería mío. Sería nuestro legado y eventualmente podría pasárselo a mis propios hijos. Hizo que pareciera una oportunidad increíble. Pero yo estaba dividido entre dos opciones. Por un lado, tenía todo mi futuro planeado: la universidad, las pasantías y finalmente el trabajo de mis sueños en el campo que elegí. Por otro lado, no podía librarme de la culpa. Este era mi papá, alguien que siempre me había mantenido y me necesitaba. Además, la idea de ser propietario de un negocio algún día parecía atractiva. Pensé que tal vez podría ayudarlo por un tiempo, aprender los entresijos y eventualmente hacerme cargo, como prometió. Lo pensé durante días. No fue una decisión fácil, pero al final rechacé mi aceptación en la universidad. No fue porque no quisiera ir, sino porque realmente creía que podía ayudar a que el negocio creciera. Tal vez, solo tal vez, pueda construir algo más grande para mi futuro que lo que un título podría ofrecer. No estaba renunciando a mis sueños, simplemente estaba tomando un camino diferente. O al menos eso es lo que me dije a mí mismo. Durante los siguientes 8 años, puse todo en ese negocio. Los primeros años fueron difíciles, pero con el tiempo el negocio empezó a crecer. Trabajé duro. Estoy hablando de muchas horas, fines de semana, los 9 metros completos. Prácticamente sacrifiqué toda mi vida social porque estaba convencido de que este negocio iba a ser mi futuro. Con el tiempo, no fui solo un empleado. Básicamente dirigía el lugar junto a mi padre. Poco a poco el negocio empezó a crecer. Ganamos más clientes, ganamos más dinero y las cosas pintaban bien. Fue gratificante ver los frutos de mi trabajo y pensé que todo mi arduo trabajo iba a dar sus frutos. Estaba muy involucrado porque creía que este sería mi futuro. Mi papá seguía recordándome que algún día esta empresa sería mía. Todo eso me hizo sentir, durante mucho tiempo, que había tomado la decisión correcta de permanecer con mi papá en el negocio. Luego, hace unos 2 años de la nada, mi hermano menor, llamémoslo James, decidió que ya no le gustaba su carrera actual en tecnología. Le había ido bastante bien, pero afirmó que no era satisfactorio y que quería unirse al negocio familiar. Siempre había sido el niño de oro. Mis padres no podían dejar de despotricar y elogiar lo inteligente y talentoso que era, incluso cuando apenas movía un dedo. Entonces, cuando anunció que la tecnología ya no lo satisfacía y que quería unirse al negocio familiar, debería haber visto que se avecinaban problemas. Pero al principio pensé que tal vez no fuera tan malo. Quiero decir, ambos éramos adultos en ese momento, y todo lo que pasó en el pasado quedó atrás. Incluso pensé que tal vez trabajando los dos juntos, el negocio tendría aún más éxito. Bueno, estaba completamente equivocado. En el momento en que James entró en el negocio, mi padre empezó a tratarlo como si fuera la segunda venida de Steve Jobs. De repente, todas mis ideas y contribuciones fueron ignoradas, y todo lo que James sugirió fue de alguna manera brillante, incluso si eran cosas que había estado haciendo durante años. Mi papá empezó a darle más responsabilidades y crédito por las cosas en las que había estado trabajando. Era como... ya no existía, y me dolía. Después de todo lo que había hecho para ayudar a construir esta empresa, me estaban dejando de lado. Todo llegó a un punto crítico, cuando mi papá me llamó un día a su oficina.
Me dijo que debería hacerme a un lado para darle a James el protagonismo, porque él tenía la visión de llevar el negocio al siguiente nivel. Me quedé estupefacto. Había renunciado a la universidad, a mis amigos y a toda mi vida de joven adulto por este negocio, y ahora me pedían que me hiciera a un lado como si no fuera nada. Me negué, por supuesto, pero mi papá dejó en claro que ya no quería que me involucrara más. Dijo que debería dedicarme a otra cosa, e incluso tuvo el descaro de decir que lamentaba haberle dado una oportunidad a un perdedor como yo. Así que, sin más, quedé fuera. No recibí ninguna advertencia ni una sola disculpa de mi papá. Me acaban de echar del negocio que había ayudado a construir desde cero. Estaba devastada, pero sabía que no tenía otra opción que seguir adelante. Dejé la casa de mis padres, encontré un departamento diminuto y comencé a buscar trabajo. Pero después de años de dirigir un negocio, me di cuenta de que no quería trabajar para nadie más. Entonces comencé mi propia empresa de consultoría. Al principio fue difícil, pero aguanté. Utilicé todo lo que había aprendido a lo largo de los años para ayudar a las pequeñas empresas a crecer y tener éxito. Un año después, mi empresa despegó. Conseguí algunos clientes importantes y pronto estaba ganando más dinero del que jamás había ganado trabajando para mi padre. El negocio empezó a llamar la atención en los medios locales y en las redes sociales, porque también me expandí a ese campo. Un día aparecí en un periódico local como una de las estrellas en ascenso de la industria. Fue increíble recibir finalmente algún reconocimiento por mi arduo trabajo. ¿Y no lo sabrías? Mi papá se acercó a mí después de eso. Después de un año sin hablarme, de repente me llamó. Él se disculpó y fue dulce. Dijo que había cometido un error y que estaba orgulloso de mí. Me dijo que había visto el artículo sobre mi éxito. Realmente no sabía qué decirle, pero le di las gracias con torpeza. Intentó seguir con una pequeña charla, pero yo sabía que solo me llamó porque necesitaba algo. Entonces le pregunté directamente qué quería. Al principio trató de decir que no era nada, pero finalmente me dijo que James estaba teniendo problemas con el negocio. Aparentemente, no era tan genio como mi padre había pensado. Vaya, sorpresa. Luego, mi papá me preguntó si podía regresar y ayudarlo, o al menos compartir parte de mi éxito con mi hermano. Decir que estaba furioso sería quedarse corto en lo que va del siglo. Después de todo lo que me hicieron pasar, no puedo creer que hayan tenido el descaro de pedirme ayuda ahora. El mismo hermano que tomó mi lugar, el mismo padre que me echó, ahora quería que yo salvara su barco que se hundía. Le dije que había construido mi propio éxito desde cero después de que él me tirara y que de ninguna manera iba a compartirlo con nadie, especialmente con James. Le dije claramente que no iba a ayudarlo a arreglar el desastre que había hecho. No le debía nada a él ni a James, y ciertamente no iba a rescatarlos después de cómo me trataron. Han pasado algunos días desde la conversación con mi papá, y sinceramente, no sé si estoy siendo mezquino. Lo he estado pensando, y ahora empiezo a sentirme mal por la forma en que le hablé a mi papá. Una parte de mí siente que debería dejarlo pasar, pero no puedo evitar la ira que siento por cómo me trataron. Entonces, ¿me equivoco al negarme a ayudarlos después de lo que me hicieron? Actualización 1. Hola a todos. Muchas gracias por todo el apoyo y consejos en los comentarios. No esperaba que esto explotara como lo hizo, pero pensé que les debo a todos una actualización. Mucha gente me preguntó sobre el trabajo que realmente hice para el negocio de mi padre, así que comenzaré allí y luego hablaré de lo que sucedió recientemente. Cuando comencé a trabajar para mi papá, el negocio estaba bastante anticuado. Ni siquiera tenían un sitio web adecuado ni presencia en línea, sin mencionar que muchas cosas se hacían manualmente. Una de las primeras cosas que hice fue renovar toda la presencia digital de la empresa. Creé un nuevo sitio web desde cero, configuré cuentas de redes sociales e incluso trabajé en anuncios en línea, lo que atrajo a muchos más clientes. También ayudé a optimizar la cadena de suministro, negocié mejores acuerdos con proveedores y encontré formas de reducir costos sin sacrificar la calidad. Además de eso, desarrollé algunas asociaciones clave con otras empresas locales, lo que realmente impulsó nuestra ingresos. Pero a pesar de todo eso, mi papá nunca me dio ningún crédito. Siempre me trató como a un asistente. En su cabeza era como si yo simplemente estuviera ayudando con pequeñas tareas
y no la persona que realmente estaba impulsando el crecimiento de la empresa. Incluso cuando veíamos un aumento significativo en las ganancias, él actuaba como si fuera solo un golpe de buena suerte o de oportunidad, y nunca pensaba ni actuaba como si fuera por todo lo que yo hacía. Fue frustrante, pero lo aguanté porque creía que algún día el negocio sería mío, como él prometió. También hubo muchas preguntas sobre mi hermano James. En pocas palabras, él siempre ha sido el niño dorado de nuestra familia. En realidad, nunca tuvo una dirección clara en la vida. Siempre probó un poco de todo, pero nunca se quedó con nada. Apenas trabajaba, y por alguna razón, mis padres todavía lo elevaron al cielo y regresaron. Mi hermano, obviamente disfrutando de todos sus elogios, haría todo lo posible para restregármelo en la cara. Me intimidaba mucho cuando era niño y luego convenció a nuestros padres de que yo era el que estaba equivocado. Cosas típicas de hermanos, excepto que nunca superó eso. Cuando se unió a la empresa, esencialmente actuó como si fuera el jefe. Él convencería a mi papá de que todo lo que yo estaba diciendo estaba mal, y luego diría exactamente lo mismo que yo dije, y a mi papá le encantaría. Sí, él es ese tipo de persona. De todos modos, realmente no hemos tenido la mejor relación, y ahora me siento cómodo con eso, debido a todo lo que ha sucedido. Después de la última conversación que tuve con mi papá, él no dejaba de llamarme, siguió pidiendo reunirse. Dijo que era importante y que necesitábamos hablar. Lo ignoré por un tiempo, pero eventualmente mi curiosidad se apoderó de mí. Muchos de ustedes señalaron en los comentarios que probablemente sería mejor si me mantuviera alejado de mi papá y mi hermano, pero necesitaba saber qué quería mi papá. Una parte de mí quería ver si se había dado cuenta de lo equivocado que estaba. Pensé que tal vez admitiría al menos parcialmente que estaba equivocado, pero no esperaba una disculpa total ni nada por el estilo. Acepté reunirme con mi papá. Cuando llegué al restaurante en el que nos reuníamos, no me alegró ver a James allí también. Pensé que solo seríamos mi papá y yo, pero aparentemente mi hermano decidió acompañarnos. De buenas a primeras, la reunión fue tensa. Mi papá no perdió el tiempo restando importancia a mi éxito. Básicamente dijo que tuve suerte con mi negocio y que debería estar agradecido porque sin él no tendría las habilidades para tener éxito. También agregó que le debía a la familia porque aprendí todo trabajando con él. Fue exasperante escuchar eso, especialmente después de todo lo que hice para ayudar a hacer crecer su negocio sin obtener crédito. Le dije eso, y eso solo hizo que mi papá se sintiera más frustrado de lo habitual. Mi papá y yo estuvimos yendo y viniendo por un tiempo, porque noté que James comenzó a entrar en pánico. Admitió que ha estado luchando desde que me fui. Lo cual, quiero decir, sí, sabía que esa era la razón por la que nos habíamos reunido ese día. Me dijo que no tenía idea de cómo administrar un negocio y aparentemente las cosas se han puesto muy mal. Justo cuando pensaba que al menos mi hermano tenía algo de decencia, empezó a culparme por haberlos abandonado. Dijo que si no me hubiera ido, nada de esto estaría pasando. Clásico. Prácticamente me burlé de él y le dije que fuera sincero conmigo por un segundo. La única razón por la que dejé la empresa fue porque nuestro padre decidió que James era mejor que yo. El mismo papá me dijo que yo era un perdedor y que se arrepentía de haberme dejado manejar el negocio. No tenía absolutamente ninguna culpa sobre mí. Fue entonces cuando James reveló que el negocio estaba al borde de la quiebra. Me quedé boquiabierto. Cuando me fui, el negocio estaba prosperando y solo ha pasado un año. No podía creer que se hubiera puesto tan mal tan rápido. James explicó que nuestro padre le había estado ocultando los verdaderos registros financieros. Resulta que el negocio empezó a fracasar justo después de que mi hermano se uniera a la empresa. Mi papá estuvo encubriéndolo todo el tiempo porque esperaba que las cosas cambiaran mágicamente. Obviamente no lo hicieron. Ahora están muy endeudados y el negocio apenas se mantiene a flote. Aparentemente, muchos de los acuerdos que hice fracasaron o no se renovaron porque mi hermano no sabía cómo mantenerlos. Los proveedores, socios comerciales y clientes perdidos comenzaron a disminuir cuando la calidad bajó. Fue simplemente un desastre por todos lados. La reunión terminó cuando prácticamente me rogaron que volviera, no para dirigir el negocio, claro está, sino para ayudar a mi hermano a que pudiera seguir a cargo. Creo que lo único que voy a sentir ahora a su alrededor es estupefacción.
Después de todo lo que pasó, ¿realmente esperaban que yo interviniera, salvara el día y dejara que mi hermano se llevara el mérito nuevamente? Les dije que lo pensaría, pero honestamente, no veo cómo podría volver atrás. Estoy realmente desgarrado porque una parte de mí se siente mal por mi papá y el lío en el que se encuentra. Pero al mismo tiempo, sé que estaría caminando hacia la misma situación tóxica otra vez. No estoy seguro de qué voy a hacer todavía, pero los mantendré a todos informados. Gracias de nuevo por el consejo y por acompañarme en esto. Ayuda más de lo que crees. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última publicación y sinceramente, las cosas siguen empeorando. Ayer decidí comunicarme con mi papá, no porque haya cambiado de opinión acerca de ayudarlo, sino porque quería ver los registros financieros de la empresa. Algo en toda esta situación no me sentaba bien. Si mi hermano realmente arruinó la empresa, necesitaba saber qué tan mal estaban las cosas. Todavía estaba indeciso sobre ayudarlos porque había pasado 8 años de mi vida derramando sangre, sudor y lágrimas para hacer crecer la empresa. Esa empresa era mi bebé, y el hecho de que la arruinaran tan rápido me rompió el corazón. Quería saber que si tomaba la decisión de ayudarlos, la empresa se podía salvar. Pensé que lo mínimo que podía hacer era comprobar los registros para confirmarlo todo. Quizás también podría darme un cierre, pero cuando vi los discos, creo que se me salieron los ojos de las órbitas por la sorpresa. Al principio, todo parecía normal: nómina, pagos a proveedores y gastos regulares, pero a medida que seguía investigando, noté un montón de transacciones extrañas. Estos tampoco fueron solo cargos adicionales ocasionales. Había compras recurrentes que no tenían absolutamente nada que ver con el negocio, y todas estaban marcadas como gastos del negocio. Me refiero a costosas compras personales, estancias en hoteles de lujo, productos electrónicos de alta gama y cenas elegantes en las que no había ningún cliente. Tampoco se trató de que alguien mezclara accidentalmente cuentas personales y comerciales. Estos cargos eran tan frecuentes que era obvio que eran intencionales. Quien lo hizo estaba quemando el dinero de la empresa como si fuera su alcancía personal. Ni por mi vida podía entender por qué mi padre gastaría el dinero de la empresa de esa manera. Mi padre siempre había sido ridículamente estricto con las finanzas, y gastar el dinero de la empresa de esta manera simplemente no era algo que él haría jamás. Había estado dirigiendo el negocio durante años sin ningún problema, y entonces me di cuenta. No era papá, sino su hijo favorito, y ahora el director ejecutivo del negocio, James. Inmediatamente llamé a James y le pregunté si estaba gastando dinero de la empresa en gastos personales. Esperaba que mostrara al menos un poco de arrepentimiento o vergüenza, pero en cambio admitió que era él quien gastaba el dinero del negocio para divertirse sin dudarlo. Incluso me dijo que no se arrepentía. Según él, pude disfrutar de 8 años de lujo gracias a mi trabajo en la empresa, y ahora era su turno de disfrutarlo. No podía creer que pensara que estaba sentada en el regazo del lujo mientras trabajaba en el negocio de mi padre, cuando en realidad dormía unas 4 horas como máximo al día. Después de esa llamada telefónica, fui directamente a ver a mi papá para contarle lo que descubrí. Le expuse todo: cada compra innecesaria, cada transacción incompleta, y le dije que James era quien estaba detrás de todo. Pensé que estaría sorprendido o al menos enojado con mi hermano por poner en peligro el negocio, pero considerando que James es el hijo favorito de mi papá, que no puede hacer nada malo, no debería haber esperado que reaccionara de esa manera. En lugar de enojarse, mi papá defendió a mi hermano. Me dijo que James solo se estaba portando mal porque estaba estresado después de que dejé la empresa. Al parecer, mi hermano había estado bajo tanta presión para manejar las cosas por su cuenta que gastar el dinero era su forma de afrontarlo todo. No podía creer lo que estaba escuchando a mi padre tratando de justificar los gastos imprudentes de mi hermano, culpándome por haberme ido. Intenté, y quiero decir, realmente intenté, mantener mis emociones bajo control. Con calma le expliqué a mi papá que lo que estaba diciendo no tenía ningún sentido. Le dije que el estrés que sentía mi hermano no justificaba que arruinara las finanzas del negocio y pusiera la empresa en juego. Pero cuanto más hablaba, más se enojaba mi papá. Siguió insistiendo en que yo simplemente no entendía y que estaba siendo demasiado dura con mi hermano.
En ese momento me di cuenta de que no había manera de comunicarme con él. No importa lo que dijera, mi papá estaba decidido a verme como el problema y a mi hermano como la víctima. Hablar con él era como hablar con una pared de ladrillos, así que me fui. Pero las cosas no terminaron ahí. Esta mañana me desperté con una avalancha de notificaciones en mi teléfono. Todos eran mensajes de texto, correos electrónicos y mensajes directos de clientes y amigos, la mayoría de ellos preguntándome si lo que vieron en las noticias era cierto. No tenía idea de qué estaban hablando, así que me conecté y descubrí que mi papá fue a la estación de noticias local e hizo una entrevista. En la entrevista, arrastró mi nombre por el barro. Dijo que abandoné el negocio familiar cuando más me necesitaba. Hizo que sonara como si yo fuera un mocoso egoísta y mimado que los dejó en el polvo sin pensarlo 2 veces. Me culpó por todos los problemas que enfrentaba la empresa. Convenientemente omitió la parte en la que favoreció el trabajo de mi hermano sobre el mío, le dio el negocio que me prometió, y como James gastó el dinero de la empresa en cosas que no tenían nada que ver con el negocio, lo que llevó a la caída. Ni siquiera puedo describir cómo me siento ahora. Estoy herido, enojado y, sinceramente, simplemente estoy perdido. Pensé que había llegado a un punto en el que estaba bien con todo lo que me pasó, pero que mi padre acuda a la prensa para criticarme, así es un nivel completamente nuevo de humillación y traición. Ahora no sé qué hacer. He trabajado muy duro para construir una buena reputación y esta entrevista ha puesto todo eso en riesgo. Sigo pensando en cuántos clientes creerán lo que dijo mi padre y si esto perjudicará el futuro de mi negocio. Siempre he estado orgulloso de lo que he construido, y la idea de que todo podría, irrazonable que estaba, y de cómo estaba tratando de robarle el negocio, pero me mantuve calmada y seria todo el tiempo. Le dije que le daría 3 días para tomar una decisión y que si no tenía noticias suyas, seguiría adelante con la demanda. Salí después de eso porque no quería lidiar con él gritándome más. 3 días después, me llamó y me dijo que cedería el negocio. No estaba nada contento con eso. De hecho, dejó muy claro que no quería dármelo, pero supongo que se dio cuenta de que no tenía muchas opciones. Mi hermano, por otro lado, se volvió completamente loco cuando se enteró. Hizo un gran berrinche y me acusó de robarle su empresa, pero, sinceramente, en ese momento ya no me importaba. Ambos habían tomado sus decisiones y ahora tenían que vivir con ellas. Los últimos meses han sido agitados, por decirlo menos. Administrar el antiguo negocio de mi padre y al mismo tiempo dirigir mi propia empresa de consultoría ha sido mucho trabajo, pero me ha ido bien. Ha sido difícil, especialmente con la mala prensa y todo el daño que hizo mi hermano, pero estoy viendo mejoras lentas. He estado arreglando los desastres que dejaron y reconstruyendo las relaciones con los clientes. Si bien no es un éxito de la noche a la mañana, las cosas van en la dirección correcta. ¿Y adivina qué? La misma estación de noticias local a la que acudió mi padre para esa horrible entrevista se acercó a mí para contarme mi versión de los hechos. Decidí tomar el camino correcto en la entrevista. No revelé demasiado, ni arrojé a mi papá debajo del autobús. Solo dije que estaba en una situación difícil y que no estaba contribuyendo mucho a la empresa, así que pensé que sería mejor dejar la empresa de mi padre. Sin embargo, ver la entrevista de mi papá me hizo darme cuenta de que necesitaba regresar, así que me hice cargo del negocio porque me sentía muy mal por mi papá y quería ayudar. De hecho, terminó funcionando a mi favor. La gente empezó a verme como una persona más grande, y eso le dio al negocio un impulso de imagen muy necesario. En cuanto a mi padre y mi hermano, no he hablado con ninguno de ellos desde toda la terrible experiencia. Me han cortado por completo. Me bloquearon en todo y se negaron a responder a todo lo que les envío. Pica. No mentiré. Duele saber que no admitirán que se equivocaron y que preferirán sacarme de sus vidas antes que enfrentar la realidad. Pero al mismo tiempo me siento extrañamente aliviado. Estoy muy feliz de no tener que lidiar más con su drama y honestamente siento que el karma finalmente regresó para ellos. Y supongo que eso es todo. Ha sido un viaje difícil, pero estoy orgulloso de lo lejos que he llegado. El negocio se está recuperando poco a poco y mi empresa de consultoría está prosperando. Tengo las manos ocupadas, pero al menos ahora tengo el control de mi propia vida. Gracias nuevamente a todos los que me dieron consejos y me apoyaron durante todo esto.
Ustedes ayudaron más de lo que jamás imaginarán, y siempre les estaré